Y a menos de 30 días de que el gobierno de López Obrador inicie su gobierno, uno de los desaparecidos o de los hijos ausentes es Ricardo Anaya, quien reapareció de ultratumba para pedir de forma desesperada al gobierno de Enrique Peña Nieto que le dé una ayudadita antes de que entre el gobierno de López Obrador y le aplique la justicia que se merece. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: Ricardo Anaya tiene miedo de que López Obrador lo castigue y por eso fue a rogarle ayuda a Peña Nieto. ¿Listos? ¡Comenzamos! Cuando todos nos habíamos olvidado de Ricky Riquín Canallín, que reaparece y nos da la sorpresota, pues el día de hoy el Universal, en la columna Bajo Reserva, titulada El perdón de Peña a Anaya, dice lo siguiente. Nos cuentan que hace unos días se conoció que un conspicuo personaje llevó de la mano a la residencia oficial de Los Pinos al ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. Nos dicen que la finalidad del encuentro era que Anaya hiciera las paces con el presidente Enrique Peña Nieto. El propósito fue que el panista le dieran por parte de la Procuraduría General de la República el beneficio de la carta de no ejercicio de la acción penal y, en consecuencia, que no caiga en las manos de la justicia de la nueva administración morenista. Muchos se preguntan quién será el personaje que convenció al presidente Peña de recibir a Anaya. Todo indica que son días de perdón. Obviamente, con esta referencia se está generando un poco la intriga, recordando que uno de los padrinos de Ricardo Anaya pues es precisamente el jefe Diego, que es compadre o socio, según los señalamientos, de Carlos Salinas de Gortari, y de ahí toda esta conspiración un poco. Pero bueno, independientemente de quién haya llevado a Ricardo Anaya con Peña Nieto, creo que eso es lo de menos. Lo interesante es, creo, la turbia negociación que puede haber detrás de, porque debemos estar conscientes que el gobierno de Peña Nieto, a los pocos días que le quedan, pues no son unas hermanitas de la caridad y van a hacerle el favor ahí nada más de gratis porque el Ricky Riquín tiene una sonrisa de robot. Definitivamente no es por eso. Ahorita vamos a dar nuestras interpretaciones y también cuáles son algunos de los datos que están ahí para ser analizados, pero antes me gustaría recordar un poco el caso de Manuel Barreiro. Debemos recordar que el 1 de julio ocurrió una tremenda nota en donde Manuel Barreiro fue detenido en Canadá. El presunto socio de Ricardo Anaya es detenido en Canadá. De acuerdo con Globo Noticias, Barreiro vivía en un lujoso departamento en el barrio de West End, Vancouver. De manera posterior debemos de saber que libró Barreiro la acusación de lavado. La PGR cerró el caso por lavado de dinero en contra del empresario Manuel Barreiro Castañeda, y esto se llegó por medio de un acuerdo, de una negociación en donde el empresario inmobiliario renunció a intentar recuperar la nave industrial vendida por una empresa de Ricardo Anaya en 54 millones de pesos. Información del gobierno federal dio cuenta que la PGR acordó con Barreiro para que no inicie acciones legales para intentar recuperar el inmueble. Este acuerdo reparatorio consiste en que la nave industrial se convierta en patrimonio de la Federación. Tras esta negociación de reparación del daño con la PGR, Barreiro regresó del extranjero a México sin ningún problema legal. Como muchos podemos recuperar, sería una tremenda trifulca en las campañas. ¿Por qué? Porque el PRI, por medio del entonces candidato Pepillo Mid, querían, como diera lugar, bajar del segundo lugar a Ricardo Anaya. Por eso ahí tanto salieron todos estos trapos sucios a relucir, como este caso de triangulación de dinero, pero también se dio esa tremenda confrontación entre un partido y el otro. Fue tanto ese desgaste que se generó, que incluso decíamos, claro que existían todos estos trapos sucios. Además, cayó todo el peso de la maquinaria estatal, de la PGR y de las instituciones para amolarse a como se diera lugar a Ricardo Anaya. Sin embargo, también no debemos olvidar que dentro de la propia campaña, Ricardo Anaya cómo le pegó a López Obrador, sobre todo en los debates, cuando Ricardo Anaya se acercaba con López Obrador, casi le ponía unos guamazos, y pues llegó incluso 2-3 ocasiones a generarse la fricción un poco fuerte. Tan es así que mismo López Obrador se veía desencajado, molesto, y hasta de ahí salió ese famoso apodo de Ricky Riquín Canallín, como muchos han de recordar. Pero sin duda, familia, este tema va a ser muy polémico en redes sociales. Alguien preguntaba: buenos días, mi estimado Álvarez Maínez. Una pregunta pretenciosa. ¿La reunión de Ricardo Anaya con Enrique Peña Nieto es un pacto de ayuda mutua dentro de miles de actos de corrupción que se han cometido? Y hubo nomás. Creemos que este tema va a estar causando ruido en los próximos días y en las próximas semanas. Ojo,
como ya veíamos en las notas, ya la PGR perdonó a Manuel Barreiro, entonces podemos interpretar que un primer paso ya se dio. Sin embargo, ese otro segundo gran paso, pues no es cualquier cosa el que le otorguen una carta a la PGR de Peña Nieto a Ricardo Anaya donde le digan no vamos a ejercer la acción penal, pues es algo que le preocupa enormemente porque sabe que pueden haber rencores, pero más que rencores puede haber una investigación como es debida, y a eso es lo que le está sacando Ricardo Anaya. Pero como decíamos, Ricardo Anaya no va nada más a pedir limosna y tampoco Peña Nieto va a querer negociar o hacer un pacto por ser una hermanita de la caridad. ¿Cuál es nuestra interpretación? Que se podría estar negociando de forma turbia, de forma clara o tajante, es que Ricardo Anaya aún tiene peso en el PAN, con muchos diputados del propio Congreso y por supuesto también con senadores. Pero ¿cuál es la turbia negociación que se podría estar entretejiendo? Es esta nuestra interpretación. Nosotros creemos que como el PAN aún tiene diputados y senadores y son la segunda fuerza, incluso más importante que la tercera fuerza electoral en esta ocasión, que es el PRI necesita varios votos para sacar adelante varias iniciativas que le son importantes. Una de las primeras, o que incluso que ya estábamos dando a conocer, es cómo el PRI ya no tiene casi ni para los chescos ni para pagar la renta, y por eso han empezado a hacer un despido masivo. Incluso ven como una necesidad permitir que personas, empresarios puedan financiar las actividades de los partidos. Hoy en día ocurre, pero con márgenes o con niveles muy mínimos. Entonces, aprovechando que el PRI trae muchas necesidades y problemas principalmente económicos, Ricardo Anaya podría hacer una negociación ofreciendo apoyo para las iniciativas, para las causas que le interesan al PRI, y con esta forma lograr hacer esta turbia negociación. Miren familia, aquí señala: alista el PRI recorte de personal tras derrota electoral de este año, debido a que les bajaron obviamente su financiamiento. Estos cuates del PRI, Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, andan en necesidad extrema. Por eso ese podría ser uno de los temas a que puedan ayudar a negociar, cómo sí financiar o cómo aceptar el dinero de empresarios para que los partidos políticos de forma lícita puedan seguir sobreviviendo. Algunas personas se podrían preguntar qué tanto peso tiene Ricardo Anaya, considerando que Damián Cepeda ya no es presidente, incluso que están en este proceso de renovación. De hecho, la próxima semana se va a elegir al nuevo presidente, y lamentablemente todo indica que sí puede ganar el candidato que está apoyando Ricardo Anaya, que se llama Marco Cortés. Marco Cortés se ha venido deslindando y se ha intentado separar, ha dicho no tiene que ver nada conmigo Ricardo Anaya. No obstante, líderes de Acción Nacional se oponen a la candidatura de Marco Cortés porque lo ven como parte del grupo del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, y como les digo, de una u otra manera Marco Cortés se ha estado deslindando. Sin embargo, tienen una larga tradición de apoyo o de complicidad. Tan es así que en 2015, este tweet es del 23 de agosto del 2015, cuando Ricardo Anaya nombró a Marco Cortés como próximo coordinador del PAN en la Cámara Baja. Así es, porque recordarán que es una facultad de los presidentes del partido nombrar a los coordinadores de cada grupo parlamentario en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y es un favorcito que desde el 2015 se lo debe Marco Cortés a Ricardo Anaya. También otro favorcito que le va a deber el próximo presidente del PAN, que todo indica que va a ser Marco Cortés, pero ojo, la otra opción, que es Manuel Gómez Morín, que tiene un poco más de credibilidad o de trayectoria. Parece ser que las cúpulas, que los propios comités estatales que están operando enormemente no le van a permitir llegar, porque esto ya está muy cantado, ya está muy negociado. Incluso Marco Cortés fue uno de los fervientes apoyadores de Ricardo Anaya en su campaña. Tan es así que el 16 de mayo del 2018 el Universal publicó: Marco Cortés llama a los seguidores de Margarita Zavala a sumarse a la campaña de Ricardo Anaya. Cuando Margarita Zavala se bajó de la contienda fue que hizo esta invitación, porque él era ahí uno de los activos organizadores en toda esta campaña. Y casi por último, mi querida familia Nopal Times, nosotros creemos que sí se podría dar este perdón de parte de la PGR de Peña Nieto antes de que entre López Obrador y nombre a un nuevo titular de la PGR, porque ya se han estado viendo algunos acuerdos entre diputados del PRI y diputados del PAN. Tan es así que podemos ver estas tres notas: bancadas cierran fila con el PRI para evitar colapso financiero de partidos. Esto fue publicado
publicado nada menos el 31 de octubre del 2018. O sea, ya hay un antecedente en donde se necesitan para poder sobrevivir. Veamos la nota que señala: las bancadas del PAN, PRD, PT y Verde Ecologista en el Senado cerraron filas con el PRI para impulsar la reforma que evita el colapso financiero de los partidos. Esto, como les platicaba, permitiría que los empresarios puedan financiar a los partidos políticos ante un eventual recorte del 50% de las prerrogativas, que es la propuesta de Morena, quitarle el dinero a los partidos, que también ha sido una exigencia social y que ha sido una petición de muchas personas en redes sociales. Otra de las muestras en donde el PRI y el PAN ya han estado ahí haciendo sus acuerdos turbios la podemos ver aquí, precisamente con el caso de la invitación de Maduro a la toma de protesta de López Obrador, donde el PRI y el PAN se sumaron y exigieron a AMLO retirar la invitación a Maduro a la toma de posesión. Entonces ya tenemos un antecedente de unión entre el PRI y el PAN de forma reciente, porque claro, hay muchísimos otros en la historia. Un segundo con ese tema de la toma de posesión y otro en algunos estados. Vean, en el caso de Yucatán, el Universal publicó: arman frente común PRI y PAN para enfrentar los recortes presupuestales en Yucatán. Al parecer se pretenden cancelar recursos del ramo 23 que tendrán que ver con el sistema de pensiones, aseguró la diputada federal del PRI, Dulce María Sauri. Entonces, aprovechando todas estas negociaciones que ya están ocurriendo entre el PRI y el PAN, las cuales seguramente no van a ser bien vistas por la población. Por lo tanto, familia, creo que tenemos muchos antecedentes de forma reciente de negociaciones que han ocurrido a partir del 1 de septiembre entre el PRI y el PAN, y aprovechando pues todos estos favorcitos que se están haciendo un partido y el otro, es donde saca provecho también Ricardo Anaya. Se acerca con Peña Nieto y muy probablemente la PGR, por medio del Ministerio Público, sí le otorguen a Ricardo Anaya esa famosa carta en la que no van a ejercer la acción penal. Obviamente este muchacho va a estar muy felizote y toda la cosa. ¿Qué creo que va a suceder? La gente no va a ver con buenos ojos que se estén haciendo este matrimonio, que si bien antes al menos guardaban apariencias, hoy sería muy descarado, y esto a su vez terminaría de minar la confianza de los pocos ciudadanos que puedan tener el PRI o el PAN sobre ellos. Creo que en un momento, en un futuro, la propia competencia estaría de manera interna en Morena y también con opciones ciudadanas, ¿por qué no decirlo? Pero si siguen dando este tipo de negociaciones turbias entre el PRI y el PAN, creo que van a ser una forma que se les regrese y que se terminen autoboicoteando. ¿Ustedes qué opinan, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que sí el gobierno de Peña Nieto le otorgue esa carta de no ejercicio de la acción penal a Ricardo Anaya, o ya por ser mucha desvergüenza no lo haga? En caso de que no otorgue esa carta de perdón el gobierno de Peña Nieto, ¿creen que cuando inicie el gobierno de López Obrador sí podrían llevar a la cárcel a Ricardo Anaya? Lo que sea que opinen, que salga de su ronco pecharruelo, no se olviden de participar. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí casi todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Todos queremos un mejor México, un México sin corrupción. Sabemos que en esta tarea es fundamental tanto la labor de los gobernantes como de la sociedad. No se trata de echarnos a dormir y